Abrimos la Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, el capítulo más extenso, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Este bellísimo salmo. Vamos a estarnos centrando en el versículo 72, el cual repetimos todos ahora de memoria. Salmo 119, 72, que dice así: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ese es el versículo de memorización que que nos correspondía para el día de hoy. Como todos acá sabemos, ¿verdad?, los pastores han establecido un plan de memorización que vamos cumpliendo durante el año para que vayamos teniendo en nuestras mentes y en nuestro corazón la base bíblica de la fe que confesamos. Todos estos versículos son utilizados en la confesión de fe para soportar las doctrinas que nosotros confesamos como bautistas reformados. Precisamente el Salmo 119, 72 va a estar referenciado en el capítulo 14 de la confesión de fe, que se llama de la fe salvadora. Ese es el capítulo y específicamente el párrafo segundo de la confesión, que dice lo siguiente. Prestemos atención, dice: por esta fe, o sea, por la fe salvadora, esa fe que el Señor pone en nosotros, ¿verdad?, para que creamos que Jesucristo es el Salvador, esa fe que no es algo que nazca de nosotros, esa fe que es por misericordia y por la gracia de Dios que Dios nos da para creer en el Salvador. Es precisamente, dice, por esta fe el cristiano cree que es fidedigno. Esa palabra para los niños significa que es verdad, que es merecedor de fe. Eso es lo que significa fidedigno. Dice, cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y que también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano, o sea, por esa fe, de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Más adelante vamos a retomar esta referencia a la confesión de fe. Ahora bien, el hecho de que nuestros hermanos, redactores de la confesión de fe, utilizaran un versículo del Salmo 119 no es ninguna casualidad. Si ustedes tienen de verdad la oportunidad de leer completo el Salmo 119, se van a dar cuenta, el Salmo 119 tiene 176 versículos. Y de esos 176 versículos, al menos 171 versículos mencionan la palabra de Dios. Se refieren a la palabra de Dios, a la Biblia. A eso, por eso cantábamos ahora: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Eso es lo que dice ese himno que cantábamos. Entonces, este Salmo 119 se va a referir a la palabra de Dios de diferentes formas. Se va a referir a ella como la ley. Vean que el versículo que tenemos de memorización hoy dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Se va a referir como la ley, como la palabra, como los juicios, los testimonios, los mandamientos, los estatutos y los preceptos. Cuando ustedes vean todas esas palabras en el Salmo 119, se está refiriendo a la palabra escrita, a la palabra inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos un versículo como el que tenemos ahora, que nos dice que la ley de la boca de Dios, emanada de la boca de Dios, es mejor que millares de oro y plata, y vemos las cosas tan lindas que dice la confesión de fe, nos da mucha tristeza caer en la realidad de ver cómo es menospreciada la Biblia hoy en día. O sea, el poco valor que la Biblia tiene para la sociedad en la que vivimos. Pero vean que no es solo en la sociedad. La Biblia ha caído también en valor desde muchos púlpitos. O sea, no es solo la sociedad de afuera, la sociedad del mundo la que ha menospreciado la Biblia. Es que en muchos púlpitos de muchas iglesias también se está menospreciando la palabra de Dios. Cada día se escuchan sermones, ¿verdad?, que apenas tienen pequeñitas referencias a algunos versículos de la palabra de Dios, y en muchos de esos casos totalmente sacados de contexto. Entonces, más bien tienden a convertirse en charlas motivacionales, ¿verdad? Algo que ni siquiera tiene que ver con la Biblia, sino que más bien tiene que ver con la psicología de este mundo, para tratar de sacar el campeón que hay en ti, ¿verdad? Dicen algunos ahí.
Al ver esas actitudes como estas, ¿verdad? Llegamos fácilmente a la conclusión de que este tipo de personas no están valorando la palabra del Señor. Nuestro corazón tiende a pensar, sí, esta gente no está valorando la palabra del Señor. Pero al ver un versículo como este, mis hermanos, cual vamos a estar constantemente referenciando, yo quiero que esta noche todos los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo a través de internet nos hagamos una pregunta. ¿Estoy yo, valorando la palabra del Señor, como dijo el salmista, al punto de que sea mejor que millares de oro y plata? Entonces no pensemos en las iglesias de la prosperidad y todo eso. Estoy yo valorando la palabra del Señor como algo mejor que millares de oro y plata. Entonces vamos a ver cómo el salmista, al decir que la ley del Señor, emanada de la boca del Señor, es algo mejor que, entonces está comparándolo con algo, ¿verdad? Está haciendo una comparación. Está comparando por un lado millares de oro y plata y por otro lado la palabra de Dios. Entonces, y aquí quiero que nos detengamos un momentito, porque cuando él escribe el Salmo, claro, no sabemos quién escribe el Salmo. Muchos dicen que fue David, pero no es algo que podemos afirmar con certeza. Cuando el salmista escribe este Salmo, la palabra de Dios que él tiene en ese momento es algo muy pequeñito, porque no tiene el canon completo que tenemos todos nosotros hoy en día. O sea, vean que lo que él tiene de revelación escrita de Dios en ese momento es menos cantidad que lo que tenemos nosotros hoy en día. Y aún así, con esa pequeña porción que él tiene, que no tiene acceso a los libros de los profetas, que no tiene acceso a las cartas de Pablo, que no tiene acceso al Apocalipsis, que no tiene acceso a un montón de libros que tenemos nosotros hoy en día, aún así él dice, esta palabra de Dios es mejor que millares de oro y plata. Vean eso, qué interesante. Él podía darle ese valor a las Escrituras porque él entendía lo que realmente tenía al frente de él, que era la palabra, la ley de la boca de Dios. Era emanada de la boca de Dios. A pesar de tener acceso limitado a la Biblia y a una serie de recursos valiosísimos, a pesar de que hoy en día nosotros tenemos acceso ilimitado a la Biblia y a una serie de recursos no solo escritos, en nuestros teléfonos. Tenemos la Biblia en cuantas versiones usted quiera encontrarlas y gratuitas. Y tenemos la Biblia no solo, como decía el pastor Eric en la exhortación que nos daba a los varones el viernes, en audio. Si usted tiene premura y tiene que estar haciendo algo y quiere cumplir su lectura diaria, puede ponerla ahí en el audio, la va oyendo en el carro inclusive. Tenemos recursos en esta iglesia que se han hecho de la Biblia leída en la versión, la Biblia de las Américas. Si quieren más información al respecto, me preguntan al final de la predicación. Tenemos predicaciones que usted tiene acceso. O sea, hoy en día los recursos son prácticamente ilimitados. Diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, Biblias de todo tamaño. Y a pesar de eso, el hombre ha dejado de entender que el libro sagrado que tiene frente a sí es la palabra de Dios, la revelación del gran Creador. El apóstol Pablo le escribió algo muy interesante a la iglesia en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2.13, Pablo dijo lo siguiente a la iglesia en Tesalónica. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo le daba gracias a Dios de que cuando ellos predicaron la palabra de Dios a la iglesia en Tesalónica, la recibieron no como si fuera un mensaje de hombres, la recibieron como lo que en verdad era la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes cuando leemos este sagrado libro. Estamos leyendo lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Tenemos el mensaje del Dios creador ahí, frente a nosotros, en nuestro idioma, a nuestra disposición. Es claro que vivimos en una sociedad que ha abandonado por completo la palabra del Señor y que valora muchísimo más el oro y la plata y todo el entretenimiento y las comodidades que estos pueden comprar. No es un secreto que estamos rodeados de iglesias que abiertamente ponen su énfasis en lo que este mundo puede ofrecer, predicando un falso evangelio de la prosperidad. Pero antes de levantar nuestro dedo acusador contra este mundo y esas iglesias,
Un pasaje como el que estamos estudiando hoy nos debería impactar en el corazón para hacernos meditar si en nuestra balanza personal, ¿verdad? Si en nuestra balanza personal la palabra de Dios es más importante que lo material. Hoy deberíamos salir de aquí meditando, ¿realmente estoy yo valorando la palabra de Dios? Para ver hacia dónde se inclina nuestra balanza, analicemos algunas características que nos van a diferenciar la bendita palabra de Dios y la abundancia de los bienes, como se refiere aquí en el versículo, como el oro y la plata. Entonces veamos algunos pasajes bíblicos que nos van a poner en perspectiva hacia dónde debería apuntar nuestro corazón. Veamos la naturaleza de los beneficios de ambos, del oro y la plata y de la palabra de Dios. La riqueza es un concepto, dice, que hace referencia a la abundancia de bienes y cosas valiosas. Cuando alguien es rico es porque tiene muchas cosas. Así se le conoce, ¿verdad?, a las personas ricas. Pero cuando el Señor, por su misericordia, nos salva, llegamos a entender que las cosas de este mundo, que este mundo considera como valiosas, no pueden asegurar lo realmente importante. Vamos a ver un par de pasajes que nos van a dejar mejor esta idea. Los invito a que busquen Hechos, capítulo 3, versículos 2 al 9. Hechos 3, del 2 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y vean qué bonito dice, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué tenía Pedro? Dice Pedro, primero, ¿qué no tenía Pedro? Pedro dice: no tengo ni oro ni plata. Pero ¿qué era lo que sí tenía Pedro, que era mejor que ese oro y que esa plata? Dice, lo que Pedro tenía era Jesucristo. Eso era lo que Pedro tenía. Y es precisamente en ese nombre bendito que él halló el respaldo para hablarle a ese cojo de esa forma. Porque dice: en el nombre de Jesucristo, levántate. Es porque Pedro tenía algo. No era Pedro, era lo que Pedro tenía, era Cristo lo que le permite decirle al cojo que se levante y que el Señor en su misericordia le sanara en ese momento. Otro pasaje que nos pone en la balanza: ¿qué es más importante, ese oro y la plata o la bendita palabra de Dios, la salvación que el Señor nos ha dado, tener a Cristo? Dice en Deuteronomio 10, 8 al 9, podemos ver ese pasaje. Recordemos que cuando la tierra prometida fue repartida, ¿verdad?, en las tribus de Israel, los levitas no fueron considerados en esa repartición. A todos los que van ahí en su lectura bíblica se van a dar cuenta, cuando estaban haciendo la repartición de la tierra, la tribu de los levitas no tiene una zona repartida. Tienen algunas pequeñas porciones ahí que tenían que ser guardadas para ellos, pero no tienen un territorio que les sea dado a ellos. ¿Y por qué pasa eso? Vean lo que nos dice Deuteronomio 10, del 8 al 9. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre, hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Y vean qué lindo, ¿por qué? Jehová es su heredad. La heredad de Leví era el mismo Dios. Esa era el gran tesoro que tenía la tribu de Leví. No necesitaban un territorio físico. Pero entonces, dependiendo de cómo esté nuestro corazón, ¿qué podríamos estar viendo cuando leemos un pasaje como esos? No, qué tirada, mira, los de Leví salieron mal en la repartición, porque a los otros sí les tocó tamaño pedazo de tierra, ellos no. Pero vea lo que dice este pasaje: Jehová es su heredad. Ellos ganaron, ellos tenían más que los demás. Los otros tenían tierra, ellos tenían a Jehová como su heredad. Jehová los bendijo con eso.
Escuché una predicación que me mandó el pastor Eduardo, de un pastor que se llama David McClellan, que fue de mucha bendición de verdad para la preparación de esto. Y el hermano decía esta frase, vean qué bonito. Dice, si un hombre lo tiene todo menos a Cristo, no tiene nada. Pero si un hombre no tiene nada, pero sí a Cristo, lo tiene todo. Porque las inmensurables riquezas de Cristo incluyen el que Dios sea nuestra porción. Vean qué bonito eso. Repito, si un hombre lo tiene todo menos a Cristo, no tiene nada. Pero si un hombre no tiene nada, pero sí a Cristo, lo tiene todo. Al tener a Cristo tenemos a nuestro Redentor. El oro y la plata no pueden comprar la maravillosa gracia del Redentor, la cual fue pagada únicamente con la bendita sangre de Cristo. Este terrible error de creer que el dinero es algo tan importante que nos puede asegurar beneficios espirituales es un error histórico. Un error que en la historia de la iglesia fue conocido como simonía, ¿se acuerdan? Los que han estudiado la historia de la iglesia. Y se conoció como simonía, ¿por qué? Porque hacía referencia a Simón el mago, ¿verdad? Que lo encontramos en Hechos, capítulo 8. Hechos 8, 18 al 22. ¿Qué dice Hechos 8, 18 al 22? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él ve Simón que los apóstoles están imponiendo las manos, la gente está recibiendo el Espíritu Santo y les ofrece dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, ¿por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vean qué cosas. Quiere comprar el don de Dios con dinero, pero el don de Dios es algo mucho más sublime que no puede ser ensuciado con el dinero. El dinero es una bendición de Dios que el Señor nos da para muchas cosas, para que el reino de Dios siga aquí en la tierra, pero jamás podemos pensar que con nuestro dinero podemos comprar el favor de Dios. Lejos esté de nosotros semejante pensamiento. Y tengamos en mente el versículo. Es un versículo muy pequeñito, pero vean que el salmista es claro, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahora, el uso de los beneficios que se obtienen de la plata y el oro y de la palabra de Dios. Esta es otra gran diferencia. Existe una enorme diferencia entre el uso de los beneficios de las riquezas materiales y el uso de los beneficios de la palabra bendita de Dios. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto que vemos, todo esto material va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en un aeropuerto, o sea, ya hace rato están cerrados, ¿verdad? Pero los que han pasado por un aeropuerto han visto unas cajitas plásticas, ¿verdad? Que tienen ahí algunas fundaciones benéficas y todo, que las ponen ahí, ¿por qué? Porque resulta que los señores que vienen de otros países aquí cambiaron sus dólares por colones y todo, cuando ya regresan a su país y tienen colones todavía, esos colones no les van a servir en su país, salvo que hagan un álbum, ¿verdad? De colecciones de billeticos y todo eso, pero no les va a servir allá para comprar nada. Entonces la gente pide que en esas cajas depositen ese dinero que ya no les va a servir allá. Entonces, ¿qué quiero traer con esta analogía? Eso es lo que va a pasar con el dinero, solo nos va a servir para acá, no sirve para el cielo. O sea, lo que tengamos material aquí no nos va a servir allá. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Vean que la palabra de Dios no solo nos guía en esta vida, sino que nos preserva para la eternidad. Vean qué bonito, el beneficio es aquí, pero es allá también. Entonces, por eso es que es más sublime que el dinero. ¿Qué es más importante entonces? Cristo sí responde esa pregunta. Él dice en Mateo 6, 19, 21, él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si de verdad yo creo que la palabra de Dios es un tesoro más sublime que el oro y la plata, ahí está mi corazón.
Pero si mi corazón está inclinado a las riquezas materiales, entonces no voy a ver tan sublime el tesoro de la palabra de Dios. No se puede servir a dos señores. Y eso es algo que tenemos que tener claro. A la luz de las palabras de Jesús, de que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si el salmista pudo discernir con este Salmo 119:72 que mejor es la ley de la boca de Dios que millares de oro y plata, nos queda claro dónde estaba el corazón del salmista. O sea, así nos queda claro que él tenía su corazón en un lugar correcto. Lo anterior cobra aún más sentido si vemos el versículo anterior. Vean el Salmo 119:71, el versículo anterior al que tenemos hoy asignado. Vean qué interesante esto. Dice, vea el contexto en el que el salmista dice que es mejor la palabra de Dios que el oro y que la plata. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vean que el autor de este hermoso salmo nos indica que la aflicción sobrellevada con la sabiduría y la guía de la palabra de Dios fue algo bueno para su vida. O sea, vivió un momento de aflicción, pero lo lleva agarrado de la palabra de Dios y él lo vio como algo bueno, como algo que lo lleva a apreciar y valorar la palabra de Dios por encima del oro y de la plata. Martín Lutero también dijo algo al respecto. Él dijo, yo nunca conocí el significado de la palabra de Dios sino hasta que fui llevado al lugar de aflicción. Siempre he encontrado que este es uno de mis mejores maestros, la aflicción. Precisamente, mis hermanos, estamos en un momento de aflicción. Hemos estado en aflicción como iglesia, hemos estado en aflicción como sociedad. Toda esta pandemia nos ha traído aflicción. Hemos visto personas, empresas, países que tenían abundancia de bienes y aún así han sido afectados, al igual que personas que no tienen esa abundancia. Pero debemos tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de caer en el error de que estos tiempos de aflicción automáticamente van a provocar que seamos mejores cristianos. No va a ser automático. Tristemente va a haber gente que va a salir peor de esta aflicción porque ni siquiera les pasó por la mente ir a la palabra de Dios en busca de sabiduría y guía en estos tiempos, cuando pudieron haber hallado consuelo como el salmista, cuando ahí en ese mismo Salmo 119, vean lo que dice en el versículo 92, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si esta no hubiera sido mi delicia, yo hubiera estado ahí como todo mundo, afligido. Pero esta es el ancla del cristiano. Esto es lo que marca la diferencia. La palabra de nuestro Dios hablándonos, una palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hoy tenemos unas aplicaciones un poquito más grandes en virtud del tema que tenemos. Quiero entrar de una vez a ellas para que nos dé tiempo. Hace unos minutos citábamos Mateo 6:21, las palabras de Cristo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y nos queda absolutamente claro del pasaje que hemos estudiado que la palabra de Dios es un tesoro mucho mejor que millares de oro y plata. O sea, eso debería ser una verdad clara para el creyente. Entonces, si usted en la vida cotidiana se enfrenta a un tesoro, algo que es muy valioso, ¿qué hace con eso? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos algo muy valioso? Cuando tenemos un tesoro, cuando ustedes le heredaron la joya de la abuelita, ¿verdad? Que era valiosísima, ¿qué hace con esa joya? La guarda, ¿verdad? La atesora, la cuida. Pero entonces, ¿cómo nos dice la misma palabra de Dios que tenemos que atesorar la palabra de Dios? ¿Cómo es que yo guardo la palabra de Dios? No es que la agarro y entonces la meto aquí, ¿verdad? Porque es muy valiosa y no puedo ni siquiera entonces tocarla. No. ¿Cómo debo atesorar? ¿Cómo debe el creyente atesorar la palabra de Dios? Vamos a ver 4 cosas rápidamente, y los que están tomando apuntes, tomen apunte de esto. 4 cosas de cómo, 4 formas de que deberíamos atesorar la palabra de Dios. La primera de ellas, tenemos que conocer la Biblia. No podemos atesorar algo que no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la Biblia? Lo vamos a conocer oyéndola con reverencia, aquí en la casa del Señor.
Cuando usted viene a la casa del Señor y escucha la predicación con reverencia, va a conocer la palabra de Dios. ¿Cómo la escucho con reverencia? No estando viendo ahí el teléfono, ahí en medio del culto, no parándome, durmiendo bien el sábado, ¿verdad? Para estar con buen ánimo y no estar durmiéndome durante la predicación. Entonces pongo atención. Los que toman apuntes, yo de verdad los felicito, porque es una bendición eso, porque están conociendo más la palabra del Señor. ¿Cómo más la conocemos? Leyéndola diariamente. No hay otra forma. No se ha inventado la píldora que usted se tome ahí, ¿verdad? La pastilla y se sabe toda la Biblia de memoria. Tienen que leerla todos los días. Así como comemos todos los días, debemos leer la palabra del Señor. Orando la palabra del Señor también la conocemos. ¿Cuántas veces usted ha tenido la bendición de estar leyendo un salmo y está leyendo, pero a la vez está orando también? ¿Por qué? Porque aquellas palabras reflejan de verdad cómo se siente usted en ese momento y usted está clamando al Señor leyendo la bendita palabra de Él. ¿Cómo también la conocemos? Estudiándola. Todas estas formas son formas de conocer la palabra de Dios, oyéndola con reverencia, leyéndola diariamente, orándola y estudiándola. ¿Cómo más vamos a atesorar la palabra de Dios? Recordando la Biblia, recordando la palabra del Señor. ¿Cómo puedo recordar la palabra del Señor? Memorizándola intencionalmente. Vean que los pastores nos proveen esta lista de versículos anual para que vayamos aprendiendo los fundamentos de la fe que confesamos. Los fundamentos de la confesión de fe que todos nosotros también repasamos para estar sabidos de qué es lo que creemos. Entonces nos memorizamos eso. ¿Pero por qué? ¿Para qué nos sirve esa memorización? Para que en el momento de la prueba podamos traer esa palabra a ese momento. ¿Cómo venció Cristo la tentación? Citando la palabra del Señor. Ante cada tentación que el diablo le ponía, Cristo le citaba la palabra de Él, la cual Él tenía memorizada. Él la tenía memorizada. Dice el mismo Salmo 119. Quise traer versículos del mismo Salmo 119 para que lleguemos entusiasmados a leerlo. Dice el Salmo 119 con respecto a esto: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vean qué bonito, no me voy a olvidar de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque las memoricé. El versículo 52 del Salmo 119: me acordaré, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Recordó los juicios de Jehová y le fueron de consuelo, dice el salmista. ¿Cómo más vamos a atesorar la palabra de Dios? Meditando la Biblia. Meditando en la Biblia. Dijimos en el primer punto que la íbamos a leer, que la íbamos a estudiar, pero vamos a entrar a un punto más profundo aún, que es meditar en ella. Meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. O sea, es ponerle más cuidadito a aquello, es estudiar con más ganas. Teníamos una duda con respecto a un pasaje, pues vamos a estudiar bastante a ver qué me dice la Biblia con respecto a eso. A una doctrina fundamental, pues vamos a estudiar a ver. Y quiero apoyarme con algo, pues entonces me meto a la página de la iglesia y busco a ver qué tenemos grabado ahí en los estudios que nuestros pastores han dado en el pasado, y entonces empiezo a oír uno de esos estudios. ¿Ustedes han visto el rico tesoro que tenemos en la página de la iglesia? Ustedes no han considerado así, mire qué bonito, voy a empezar a ver la serie de Hebreos. Yo dije eso y son 70 y resto de videos y ya voy terminando. Y está el pecados respetables, y está el de Gálatas, y está Filipenses, y ahí usted tiene material, mis hermanos, para que se le pasen varios años sin que tenga que repetir. Entonces no hay excusa para que digamos que no tenemos cómo meditar en la palabra de Dios. Lo que nos ha faltado es voluntad. ¿Cómo más puedo atesorar la palabra de Dios en mi corazón? De nada vale que conozca la Biblia, de nada vale que recuerde la Biblia, de nada vale que medite en la Biblia si finalmente no obedezco la Biblia. Y ese es el punto que tenemos que completar para atesorar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que ponerla en práctica. Dice el Salmo 119, 166:
Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Yo amo esta palabra, ¿pero qué? Pero la puse por obra también. O sea, no se vale nada más decir qué bonita la palabra del Señor, me la sé de memoria, pero cuando tengo que ponerla en práctica no la pongo en práctica. Y ese es un punto fundamental si queremos de verdad considerar este como un tesoro más importante que el oro y que la plata. Que es lo mismo que nos dice Santiago en el 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, más sencillito, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Qué tristeza cuando yo creo que ya vine, ya cumplí, ya oí la palabra de Dios y ya, estoy bien. No, me estoy engañando a mí mismo. Tengo que llevar a la práctica eso. ¿Y cómo llevamos a la práctica eso? Mis hermanos, clamando al Señor para que haga una realidad de lo que aquí está escrito en mi vida. No con mis fuerzas, pero sé que Él es el que me pide que me esfuerce, porque Él es quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad. El Señor va a poner el querer y el hacer en nosotros, cumplir la palabra del Señor. Ahora bien, un creyente convencido de todo esto, ya usted es un creyente convencido de que sí, voy a atesorar la palabra del Señor. Entonces, si usted es un creyente convencido del gran tesoro que es la palabra de Dios, usted va a querer compartirlo con sus hijos. Porque sería muy raro que usted salga convencido de que este es un tesoro valiosísimo y no se lo comparte a su familia, no se lo comparte a los hijos, no se lo comparte a la esposa, se lo tiene usted ahí calladito nada más. Entonces, un creyente convencido de que en verdad este es un tesoro más importante que el oro y que la plata, va a compartir ese gran tesoro y a convencer a su familia de lo importante que es el considerar la palabra de Dios como un tesoro más valioso que cualquier cosa que puedan tener aquí en la tierra. Y lo va a hacer a través de devocionales, lo va a hacer a través de la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios, pero lo va a hacer también a través del testimonio. Lo va a hacer a través de la forma en que se comporta, porque tiene que reflejar lo que dice ahí la palabra del Señor. No podemos perder de vista que la única forma en la que podemos realmente valorar la grandeza de la palabra de Dios es a través de la obra de Dios en nosotros. Recordemos lo que dice la confesión de fe. Vean que este pasaje precisamente está colocado en el capítulo de la fe salvadora. Es cuando Dios pone en nosotros esa fe salvadora. Pero entonces nos dice que esa misma fe salvadora es la que hace que el cristiano crea que todo lo que está revelado aquí es fidedigno. O sea, no es que yo por mí mismo llegué al convencimiento de que sí, yo voy a creer que esta es la palabra de Dios. Dios es el que puso en mí ese sentir, de que esta es la bendita palabra de Él. Y es esa misma fe la que hace que uno perciba una excelencia superior en este libro a cualquier libro en esta tierra. Por eso usted llega y pone canales ahí como el History Channel, lo pone el Nat Geo o esto, si usted oye barbaridades de que están hablando contra la Biblia y basándose en libros mucho posteriores a la Biblia, pero entonces ellos los dicen como una gran verdad y critican la Biblia, a uno le compunge el corazón oír aquello. ¿Por qué? Porque están criticando la palabra de Dios, pero a ellos no les dan ni fu ni fa. No valoran este libro, pero esa es una gracia que nos da el Señor, no es un mérito propio. Eso es por la fe que el Señor puso en nosotros, eso es una obra de Dios. Si no fuera así, cuando a usted le dicen que usted tiene que hacer un devocional, cuando a usted le dicen que tiene que leer la palabra de Dios todos los días, y encima oye una predicación que le dice que no le basta con leer la Biblia todos los días, sino que tiene que meditar en ella y que también tiene que estudiar la profundidad y que tiene que memorizarla, entonces usted lo que siente es una gran carga. Usted lo que se siente es abrumado y usted dice, uy, qué pereza, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tantísimo? Pero si usted es un creyente, usted dice, sí, tengo más oportunidad de crecer en el alimentarme de la palabra de Dios. Más bien no es suficiente lo que he estado comiendo, quiero más. Pero ese sentimiento viene solo de Dios y es una misericordia de Él, es una gracia de Dios. Si usted no ha sentido eso, si usted no siente ese amor por esta palabra, arrepiéntase. Usted necesita a Cristo. Porque es la salvación la que le va a traer el amor por la palabra bendita de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural estas cosas son locura. No las puede entender, porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente.
Con gran tristeza, vieran que estuve acordándome de un caso donde escuché a dos señoras conversando una con la otra ahí, que le decía que estaba padeciendo de insomnio y que tenía noches de no dormir y que eso le estaba causando un gran malestar. Entonces la otra señora le dice, mire, yo tengo el remedio, ¿verdad? Yo sé cómo usted se le compone eso del insomnio. Vea, usted agarra en el momento que usted está así y se pone a leer la Biblia. Va a ver que en 5 minutos usted empieza a cabecear y se duerme. Eso no es apreciar la Biblia. Esta persona que leía la Biblia y caía y se dormía y todo, ¿por qué? Porque no lo va a entender, no, le va a parecer un libro aburrido. Le va a parecer un libro que no tiene sentido. Y ojalá se le esté leyendo cronológicamente, entonces empieza ahí con Crónicas y donde empieza todo aquel montón de nombres, entonces ya cae ahí y se duerme. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da una sed por este libro. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que tal vez están sacando el rato para leer antes de irse al trabajo y están leyendo aquello y no quieren parar, ¿verdad? Porque el relato está que usted quiere saber qué pasó más al respecto de eso y ya está la hora de irse para el trabajo. Y se encuentra un versículo que apunta a Cristo y usted dice, ¡ay, qué bendición! Ahora estoy pudiendo ver más a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero eso es una bendición que el creyente tiene solo por la misericordia de Dios. Insisto, si usted no siente eso, si usted es como esta señora que la usa como una anestesia, la Biblia, hay tiempo, arrepiéntase. Usted se ha estado engañando, no es creyente. ¿Por qué? Porque esta bendita palabra de Dios es deliciosa para el creyente. Tiene que ser algo que emana vida. Y eso solo lo puede dar el Señor a través de la salvación. Hace unos días el pastor Alexander escribió un artículo muy bonito que se llama La Iglesia de Ayer. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver ese artículo. Los invito a que lo vean. Y hay un párrafo que me gustó mucho de ese artículo. Dice, en la tradición evangélica, la Biblia había sido el centro de todo. Por eso le llamaron el pueblo del libro. Se cantaba la palabra de Dios expresada en himnos y cánticos espirituales, se leía la palabra de Dios de manera sistemática, se enseñaba la palabra de Dios y se predicaba la palabra de Dios. El evangélico conocía su Biblia. Hoy en día hay evangélicos que no pueden recitar los libros de la Biblia. Y se asombrarían si el predicador menciona a un profeta llamado Habacuc o una epístola dirigida a Filemón. Para el año pasado, encontré estas estadísticas, la Biblia completa estaba disponible solo en 692 idiomas de los 7.350 idiomas que hay en el mundo. O sea, en el mundo tenemos 7.350 idiomas y la Biblia completa solamente está en 692 de ellos, por lo cual podía ser leída en su totalidad por 5.6 mil millones de personas. Esto significa que alrededor de 1.5 miles de millones de personas no tienen la posibilidad de leer la Biblia completa en su idioma. 1.5 miles de millones de personas no pueden leer la Biblia completa en su idioma. Usted y yo sí podemos leerla. Hay algunos que solo tienen acceso al Nuevo Testamento o porciones más cortas de las Escrituras, quedándonos un triste total de 3.988 idiomas usados por 246 millones de personas que no tienen ninguna porción de este tesoro maravilloso que es la palabra de Dios. 246 millones de personas no tienen ni una porción de este tesoro. El año pasado, en Eritrea, que es un país situado al noreste de África, una mujer llamada Letensea, de 42 años, celebró junto a miles de personas el lanzamiento del primer Nuevo Testamento en el idioma Blin, que es lo que hablan en Eritrea. Esta mujer dijo lo siguiente, oigan qué lindo: hoy he recibido el alimento que puede satisfacernos más que cualquier cosa en el mundo. Dijo esta mujer, esta nueva escritura habla a nuestro corazón. ¿Qué sed tienen ellos? Les tradujeron el Nuevo Testamento en Blin. Y dice que después de esta celebración, copias de las Escrituras fueron cargadas en camellos para ser llevadas a los pueblos e iglesias en áreas más remotas. Quiera el Señor, mis hermanos, que esta noche hayamos sido exhortados y que podamos anhelar el poder valorar la palabra de Dios cada día más y podamos decir como el salmista, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Oremos.
Padre bendito, Señor. Padre, cuánto tenemos que arrepentirnos, Señor. Cuánto nos falta por crecer en valorar tu palabra, Señor. Cuánto tenemos que anhelar más tiempo, Señor, devocional, más tiempo de oración, más tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla, Señor. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a predicarla, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a ponerla en práctica. Que por tu misericordia, Señor, seamos conocidos como cristianos de verdad de la palabra. Que esta iglesia, Señor, no se aparte ni a diestra ni a siniestra, Señor, de tu palabra. Y que esta sea la lámpara que alumbra nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Que la honra y la gloria sean solo para ti, Señor. Que podamos de verdad tener conciencia de cuán gran tesoro tenemos frente a nosotros. A ti la honra y a ti la gloria, Señor. Gracias por la iglesia en la que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a hacer luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.